Bien, bueno, buen día a todos y a todos. En la clase de hoy, como había comentado por el foro, y bueno, recién como les comenté por el chat, la idea es que hoy vamos a resolver dos ejercicios de la práctica, los dos últimos, el 21 y el 22. Mi idea es que lo hagamos juntos eh, y, y después de eso ya va a quedar la clase para consultas. ¿Sí? Ya somos 19 en total, así que estamos como para comenzar, me parece. Ante todo, ¿alguien tiene alguna duda así medio urgente que necesite resolver? Bien, asumo, por silencio, asumo que no tienen dudas. Vamos a hacer así para no estar eh, ensuciando el chat, digamos, ¿sí? Eh, Bien, primero, el ejercicio 21 y 22 son los dos últimos, sí, no esperamos que ya vayan todos por ahí, pero si van mejor, obviamente. Recuerden que la semana que viene ya, si no me equivoco, estaremos lanzando la práctica 2, ¿sí? Eh, Bien, en principio vamos a leer un poco qué nos pide el ejercicio 21 primero, ¿sí? El ejercicio 21 nos dice que escribamos una función que encuentre la suma de todos los números naturales múltiplos de 3 y de 5, de ambos, es decir, tienen que ser múltiplos de 3 y de 5, ¿sí? No de o uno o el otro, que sean menores que un número tope que se recibe como parámetro, ¿sí? Se nos da un ejemplo que, dicho sea de paso, hace un rato actualizamos la práctica 1 que tienen publicada en el Moodle porque estaba mal el ejemplo, el valor de retorno estaba como que nos devolvía en realidad los números múltiplos y lo que buscamos es, como dice acá, que retorne la suma, ¿sí? O sea que hay que obtener los múltiplos y sumarlos. ¿Alguna duda con respecto a lo que pide el ejercicio? Ustedes recuerden, me van interrumpiendo y diciendo en caso que lo necesiten, que les surjan dudas o lo que fuere. ¿Sí? Bien, Ramiro dice, yo le hice caso al ejemplo, mil disculpas por el error nuestro, pero igualmente terminarlo como realmente se pide es una pavadísima. De hecho, cuando lo vayamos resolviendo, saber que el ejercicio en sí es obtener los múltiplos y después sumarlos, así que la parte de sumarlos sería lo único que te falte. Bien, entonces vamos a empezar a pensarlo un poco entre todos, ¿sí? Juan Ignacio pregunta si los múltiplos se devuelven o solo la suma. La suma es lo único que se devuelve, ¿sí? Por eso está corregido el ejemplo. Así es como debería devolverse. En la práctica estaba como que devolvía los múltiplos, es lo que hoy subimos actualizado que está mal. Bien, entonces, primero, siguiendo un poquito el ejemplo que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer primero? Arrancamos por un rango. Definir la función. A mí me gustó más. Vamos por el principio. Vamos a definir una función que se definía con la keyword def. ¿Sí? Le damos el mismo nombre que tenemos en el ejemplo y esto recibe un argumento, dijimos, ¿no? Este argumento debería ser el tope. Vamos a darle el nombre tope y ahí tenemos nuestra función. ¿Sí? Bien. Acá dentro, ahora sí vamos un poco a lo que decía Juan Pablo, definir el rango. Ahora vamos a ver cómo lo podemos ir trabajando eso. ¿Sí? Pero antes de eso, yo lo que les quería mostrar un poquito, que ahora sí, por ahí la semana pasada era más introductorio todo. Eh, Cuando uno empieza a laburar así, dice, bueno, agarro, me pongo a escribir todo el código de una y después lo voy probando y por ahí eso es como uno se atropella por tratar de solucionar todo y después está devagueando un montón de tiempo buscándole el error a cosas que si las fuésemos probando sería mucho más sencillo, ¿sí?
Y justamente lo que nos ofrece Ruby es tener una consola interactiva, nuestro querido IRB. ¿Sí? Entonces, antes de empezar a escribir el código en la función, lo que vamos a ir haciendo es ir probando las ideas. ¿Sí? En este caso, lo que decían algunos compañeros es definir el rango, ¿sí? Hacer que el rango sea entre 1 y tope. ¿Sí? Tope, vamos a tomar un valor 100 ahora, como en el ejemplo, como para tener de referencia, pero tengan en cuenta que este 100, cuando lo pasemos a nuestro código, va a ser tope. ¿Sí? O, para hacerlo un poquito más copiable y pegable, podemos definir una variable tope que esté inicializada en 100. Y acá adentro, después de eso, mejor dicho, ahora sí hacer de 1 a tope y me va a devolver un rango de 1 a 100. ¿Sí? Bien. Primero, sobre los rangos. Todos saben lo que es un rango y qué representa. Si alguien no tiene idea o tiene alguna duda, me levanta la mano, entre comillas, dice algo, consulta la duda que tenga, ¿sí? Si hay silencio, yo sigo. Vamos a tratar de hacer esa dinámica así lo hacemos un poco más ágil. Bien, entonces el rango este va a armar los valores entre 1 y 100. ¿Qué valores va a armar entre 1 y 100? No va a ser un rango de valores float, digamos, o rangos más complejos, sino que simplemente un rango de números enteros que se van incrementando en 1. ¿Sí? Este rango que tengo acá es un objeto en sí. ¿Sí? Y esta construcción que nosotros tenemos acá es dentro de la clase range, ¿sí? La clase que representa los rangos. Tengan en cuenta eso. Recuerden que en Ruby todo termina siendo un objeto, ¿sí? Bien. Este rango está definido con dos puntos, o sea, con punto, punto, ¿no? No con los dos puntos en un solo carácter. Esto quiere decir que el rango es cerrado. ¿Qué quiere decir que el rango es cerrado? Que el último elemento que tiene va a ser el 100. Si yo lo definiese con 3 puntos como puntos suspensivos, va a ser un rango abierto, ¿sí? El último elemento va a seguir siendo 100, pero no va a iterar sobre ese elemento cuando nosotros lo estemos trabajando, ¿sí? Tengan en cuenta eso porque puede ser confuso pensar que yo le pido el last, me va a devolver el último elemento del rango, que no, en el caso de los rangos abiertos, ese rango no incluiría el 100, ¿sí? En cambio, el rango cerrado sí. Bien, sigo. Entonces, vamos, una pavada. Tengan en cuenta, yo estoy usando los paréntesis. Cuando quiero referenciar, mandarle un método al rango, estoy usando los paréntesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo escribo así como está acá, va a interpretar, por una cuestión de precedencia de los operadores, va a interpretar que a tope le estoy enviando el método class y que eso, el resultado de eso, esto se leería de esta forma, ¿sí? Que el resultado de eso va a ser el último elemento del rango, que en este caso es un elemento de tipo clase que no es válido para utilizarlo en un rango con entero, con un inicio entero. De hecho, las clases en sí no sirven para los rangos. ¿Me expliqué? Ahí. Por eso es que yo los paréntesis los estaba usando cuando yo quería mandarle un mensaje al rango, como por ejemplo este de pedirle la clase, lo hago englobando entre paréntesis el rango en sí. Bien. Entonces, hasta ahí llegamos. Me dijeron definir un rango, bien, lo defino. ¿Y con ese rango qué hago? Bien. Lucas dice hay que iterar sobre cada elemento de ese rango, ¿sí? Chequeando si es múltiplo y si es múltiplo me lo quedo. Bien, ¿cómo sería eso? Más o menos. Yo tengo el rango, ¿cómo itero sobre los elementos del rango? Bien, tenemos distintas opciones. Primero, me preguntan si podemos usar la función sum, sí, se puede, pero ahí me va a sumar todos los elementos.
no está filtrando los que sean los múltiplos de 3 y de 5, ¿sí? Después me dicen que usaron un find all, ¿sí? El find all, me estoy adelantando, el find all, esperen que... A ver si puedo ver la documentación en la consola, así queda todo disponible ahí. Mientras, si no, ahí está, perfecto. Perdón, entre paréntesis. RI es el comando que se utiliza para ver la información o la documentación de Ruby, ¿sí? Si tenemos la documentación generada localmente, podemos decirle, en este caso yo quería ver el método findAll dentro del módulo enumerable, ¿sí? Si no, buscan esto en Google y les va a aparecer. Pero en sí, con RI, voy a agrandar la consola, puedo ver la documentación de distintas partes del lenguaje, ¿sí? En sí, este método que hace retorna un arreglo que contiene los elementos del enumerador, el enumerable, digamos, que recibió el mensaje, para los cuales el bloque retorna verdadero, ¿sí? Y acá nos enteramos de la verdad de la milanesa, el método findAll y el método select son aliases. O sea que quienes me estaban diciendo usar un findAll y quienes me decían usar un select estaban hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Findall para mí tiene un nombre medio raro. Me gusta más el de Select. Me hace acordar más al propósito, digamos, real que tiene, que es sobre un enumerable me quedo o selecciono los que coinciden con un bloque. ¿Sí? Y me preguntan si filter es un alias también. Vamos a chequear, pues estaba ahí el ejemplo con filter abajo. Eh, Tiki tiki y vamos a ver filter en particular porque ahí estaba el ejemplo, pero no lo nombra después en lo que es documentación en sí. Vamos a chusmearlo. Sí, filter se ve que es otro alias. Porque cuando voy a enumerable filter es lo mismo y habla de find all y de select, pero me lleva a esa misma página de documentación. Así que en sí, volvemos al código. En sí, perdón, a IRB tenemos que volver. En sí, en nuestro código vamos a tener un rango. A ese rango le pongo los paréntesis como por lo que les expliqué antes. Y a ese rango le vamos a decir o bien find all, o bien select, o bien filter, lo que gusten. Filter inclusive esta suena mejor que select. Pero vamos a decir select, que es como el estándar más normal que tiene Ruby, ¿sí? Bien, entonces, volviendo. Decían, hay que tirar por cada uno y chequear si es múltiplo y me quedo con los que son múltiplos. ¿Cómo hago eso? Primero, el select, eh, para quienes no lo, o select, find all o filter, ¿sí? Para quienes no lo tengan ahí en la punta de la lengua, el método ese lo que hace es itera sobre cada elemento y nos va a devolver al final de su ejecución únicamente aquellos que cumplan con una condición, ¿sí? La condición justamente para nosotros va a ser que sea múltiplo. Ahora, ¿cómo le especificamos esa condición? Bien, me dicen con un bloque. ¿Sí? Recuerden, los bloques en Ruby son hiperpotentes en sí. eh, en este caso, sospecho que va a ser una sola línea, no va a ser muy complejo, así que voy a usar llaves y en la consola es hasta más fácil de manejarlo. Eh, pero pueden usar do en lugar de la llave, do y end. Bien, entonces, voy a abrir otra terminal mientras, así tenemos la documentación ahí de Select.
Bien, mientras tanto, el bloque este, ¿qué debería chequear? Bien, ya me tiraron el código directamente. Que si uno no está muy familiarizado, se va a asustar cuando lea eso. Lo voy a copiar acá tal cual, así lo analizamos. Lo que sugiere Juan Pablo es esto: tener el bloque va a tener, obviamente este bloque recibe un parámetro, ¿sí? Cuando hablamos de que el bloque recibe un parámetro, lo que estamos diciendo es que este bloque que está delimitado por las llaves va a tener adentro unos pipes, ¿sí? Las barritas verticales, y adentro va a tener los nombres locales que le querramos dar a las variables de lo que serían los parámetros o los valores que se le envían a este bloque en cada iteración, ¿sí? Piénsenlo como el nombre que le dan, en este caso, ¿no? El nombre que le dan a la variable para un iterador de for, ¿sí? For i in conjunto de valores, por ejemplo, y esa i que utilizamos para iterar es justamente el nombre de esa variable local dentro del bloque para la iteración. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Eh, Acá vamos a abrir mientras documentación. En este caso nosotros le vamos a dar un nombre de i, podría ser cualquier cosa, ¿sí? A cada uno de los valores dentro de este rango. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Eso es lo que quiere decir esta i. Y adentro del bloque usamos la i, lo voy a separar un poquito para que sea más legible. Adentro de esa i, lo que está pasando es que adentro de ese bloque, perdón, utilizamos esa variable i para hacerle el módulo. ¿Sí? El porcentaje este es el módulo, y el módulo del valor que estemos, sobre el que estemos iterando. Ahora vamos con lo que pregunta Juan Ignacio. Eh, esta i que tenemos, que es el valor sobre el que estamos iterando, nos fijamos. Si el módulo entre el valor que estamos iterando y 5 es 0, quiere decir que eso es múltiplo de 5, porque no hay resto en la división, o el resto es 0, mejor dicho. Y además, si ese mismo número módulo 3 da 0, ¿sí? Esto lo que nos daría a nosotros es los números que sean múltiplos de 3 y de 5 a la vez, ¿sí? Si yo les hubiese dicho quiero los múltiplos de uno o el otro, cambian el i por un o y va a retornar muchos más valores. ¿Sí? Volvemos a lo que a nosotros nos interesa. Está bien, ¿sí? Esto está perfecto. Esta es una de las formas de implementar, saber cuáles son los múltiplos. Ahora, ¿hay otras formas? Sí, hay otras formas de implementar esto, pero por ejemplo, podríamos hacerlo un poco más objetoso, ¿sí? Respetando un poco más la idea de los objetos, y en lugar de preguntarle al módulo si esto es igual a cero, Ruby tiene un método en los valores numéricos que le pregunta si es cero. ¿Sí? Bien. Lo mismo con este. ¿Sí? Y este código es totalmente equivalente al anterior. En el mismo sentido, también otra forma de implementarlo podría decir el módulo de este, ¿sí? El número módulo 5 más el número módulo 3. Todo esto debería dar 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque 0 más 0 tiene que dar 0. Esa es otra posibilidad. Estoy mostrando distintas formas de implementar exactamente lo mismo, ¿sí? Bien. Vamos a quedarnos igualmente con la solución que habían dado inicialmente, que creo que es la más fácil de digerir al principio. Perdón. Volviendo acá. Bien. Entonces, tenemos
los múltiplos de 3 y de 5. Y como habían dicho antes por ahí, hay una función que se encarga de hacer la suma, justamente, de todos los elementos que tengamos en un arreglo. ¿Sí? En un arreglo, en un enumerable, algo que, una colección de elementos, si quieren. Y esa función es sum, ¿sí? O la suma. Ahora, ¿cómo hago para enviarle al resultado del select ese, ese método? ¿Dónde lo pongo? Digamos, lo tengo que poner acá. ¿Dónde se pone? Bien, al final de la llave, perfecto. ¿Sí? Sería acá. ¿Qué quiere decir esto? Este bloque no es más que un parámetro más para select. Ténganlo en cuenta eso. ¿Sí? El bloque es un parámetro más. Entonces, cuando yo digo select, el bloque que le quiero enviar al select va a tener que ir después, o bien del nombre del método que tengo acá, ¿sí? O bien después de, si esto recibiese parámetros acá, después de los parámetros que yo le quiera enviar a ese método, ¿sí? Pero el bloque tiene que ir por acá. Y después tenemos el resultado de todo esto que da 315, como lo tenemos acá en el ejemplo, ¿sí? Ahí está, perfecto. Volviendo sobre lo que había preguntado Juan Ignacio, primero, ¿no habría que chequear que tope sea un número natural antes? Sí, no. Esto surgió la clase pasada también. Eh, en este punto uno puede tener distintas opiniones, digamos, pero puedes dejar que reviente todo. Podés decir, bueno, vamos a validarlo y en caso que no funcione, tirar un error nuestro que sea más específico. Eso es una cuestión más de gustos, ¿sí? Más de gustos y más del uso que se le vaya a dar. En el caso de esto, yo lo dejaría que reviente por los aires y no me complicaría demasiado con la validación, ¿sí? Porque inclusive si tope fuese un valor float, esto también funcionaría. O sea que tampoco es que tengo que chequear que sea un entero exactamente, un número natural entero y demás. ¿Sí? Por ahí nos metemos en otro brete. Bien. ¿Se entiende más o menos la resolución? Bueno, todo esto hicimos las pruebas. Este era un ejercicio sencillo. La idea es que esto después uno lo pone por acá. Lo pone dentro del código, ¿sí? Obtiene el valor y eh, se podría hacer tranquilamente después, o bien, como veíamos la clase pasada, o bien abro una consola, copio mi código, la velocidad de tipeo parece que estoy tipeando yo, pero en realidad es IRB que se arrastra. Eh, Bien, y después probarlo, ¿sí? Múltiplos de 3 y 5, le paso 100 y me devuelve lo que yo espero. Le puedo pasar 1000, me devuelve otro número, le paso falta un 0, 1.000.000, ¿sí? Y va haciendo sus sumas y demás, ¿sí? Entonces con esto, créanme, está bien la solución. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Por ahí alguien decía, Sebastián decía que como 3 y 5 son primos, se puede haber buscado directamente múltiplos de 15, está perfecto. Es decir, en ese caso particular, que para este método aplicaría bien, yo podría haber hecho directamente esto. ¿Sí? Porque 3 y 5 son primos, entonces buscamos el múltiplo común que tienen y utilizamos ese. ¿Sí? Son distintas opciones. También yo podría decir no arranco en 1, sino que arranco en 3, que tampoco tiene mucho sentido. Yo ya sé que, digo 3 porque es el menor de los valores, ¿no? Pero en este caso concreto yo podría decir arranco en 15, que sé que es el primer múltiplo que van a tener en común. Sí, también. Eh, Otra forma de que pueden llegar a ver esto en lugar de usar un rango, ¿sí? Es usar el método upTo, que uno upTo 10, por ejemplo, ¿sí? Esto me devuelve un enumerador y a eso le puedo enviar el select
y hacer el resto de la lógica igual. Vamos a hacerlo a 100, así vemos, corroboramos que me da 315. ¿Sí? Lo pueden llegar a ver de esa misma forma. ¿Qué tiene de ventaja el Aptu? Que uno podría especificar el salto en cada rango. Entonces este va a ir siempre de uno en uno, el rango normal. En cambio al Aptu yo le puedo decir de 1 a 10, por ejemplo, saltando de 2 en 2. ¿Sí? Y con eso lo que voy a tener, vamos a convertirlo en un arreglo, eso, perdonen, el up to como recibía el step. Estoy haciendo lo que hacemos todos los programadores, que es googlear. Bien, mientras tanto había visto otra consulta más. Santiago pregunta si el Zoom o SAM no acepta bloque. Yo había abierto por acá la consulta. Sí, tranquilamente puedo decir cómo va a ser la suma. ¿Sí? Entonces, fíjense en este ejemplo, ¿cuál sería? Este, por ejemplo. En este toma un rango y suma los valores, pero los valores los suma multiplicados por 2. ¿Sí? No suma cada uno de los valores, sino que como que imagínense que hace un map de esos valores primero y después suma el resultado. ¿Sí? Esa sería la idea. Pero el sum ese no me va a filtrar lo que tiene adentro. En cambio, bueno, podría llegar a rebuscar un poco la lógica para hacerlo con el sum nada más y decir que sume 0 en caso que no sea múltiplo, supongamos. Pero termina siendo como más difícil más críptico, más difícil de entenderlo cuando uno quiere ver el código después. Bueno, no. Perdón, estoy leyendo la documentación de Ruby de up2. Me parece que les mentí o me estoy comiendo yo algún parámetro. Volvemos a la documentación. La implementación para enteros, no, está bien. Únicamente se le pasa el límite, así que tranquilamente podría funcionar como rango. Mala mía, disculpen eso. Bien. Igual, a todo esto, si quieren ver los valores que traería un rango o un enumerador, lo pueden convertir a entero, ¿sí? Le mandan el mensaje tu A, que es tu array, y listo. Gracias, ahí me dice bien Alan. El método es step, no up to, ¿sí? Del 1 al 10, saltando de a 2, eso me devuelve, gracias, el valor. ¿Sí? El método era step, el otro, no up to. Y esto por defecto va a tener un salto de 1, lo cual equivale más o menos a nuestro rango. ¿Sí? Y en todos casos, estos suelen devolver un enumerador o alguna subclase de enumeradores. ¿Sí? Si no, no les pasa el bloque. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? La otra cosa que les iba a decir, teniendo definido esto, yo tranquilamente puedo hacer acá múltiplos de 3 y 5 y paso 100. Y en lugar de ejecutarlo por la consola, directamente corro este código. Y estoy parado en otra parte, perdonen. Estoy en el directorio. Ejecuta el código y imprime en la salida estándar esta línea, nada más. ¿Sí?
Me comí la pregunta. Ah, bien. ¿Qué diferencia hay entre usar inject y zoom o sum? ¿Sí? El zoom seguramente, si uno empieza a indagar un poco, esté implementado en términos del inject. Si yo quisiese implementar esto mismo, ¿sí? En lugar de zoom, usar el inject, yo tendría que hacer un inject inicializando en 0, ¿sí? Porque voy a sumar números enteros. Y después, para cada valor, voy a tener el total, ¿sí? Recuerda que los nombres estos los dan ustedes, son parámetros dentro del bloque. Acá tengo un ejemplo de un bloque que recibe más de un parámetro, ¿sí? Y como nunca me acuerdo si primero va el elemento o el total, gracias, escribimos el inject, ahí está, ahora sí. Esto está bien. Primero va el valor de acumulador, digamos, y después va el número o el valor sobre el que estoy iterando, ¿sí? En esto, ¿qué tengo que hacer? Total más n, ¿sí? Esta sería la idea principal si uno quisiera implementar el inject en términos de, o sea, el zoom en términos de un inject. Fíjense que esto tranquilamente equivale a esto, es mucho más cómodo. Y esto mismo también, si no lo vieron con Cristian, lo van a ver, lo pueden convertir de esta forma. Esto de acá equivale a construir una especie de bloque que se encargue de sumar, no, vuelve un método en realidad, pero que se encarga de sumar el valor acumulado con el valor con el que está iterando. Eso es lo que va a hacer, ¿sí? Esto de acá, vamos a correr de vuelta el código. Fíjense que utilizando esto da lo mismo y utilizando esto da lo mismo, ¿sí? Volvemos igual al zoom, que es más lindo y más fácil de leer, ¿sí? En términos de performance seguramente haya alguna diferencia, obviamente, pero esa sería la forma de reemplazar uno con el otro, ¿sí? Bien, creo que no me quedó ninguna duda, ¿no? Bien, si no tienen dudas con este ejercicio, ya vamos a pasar al 22, que vendría a ser como una pequeña extensión de este, como para hacerlo más genérico, ¿sí? Bien. Entonces, no lo dije, perdón, pero la clase está siendo grabada y la estoy grabando, además, el editor solo, como para subirlo después con el audio, como para subirlo después a YouTube también, ¿sí? Bien, ejercicio 22 dice, crea otra función similar a la anterior que busque los números naturales múltiplos de n números enteros, y siendo n un número incierto para nosotros, que va a recibir como parámetro en un arreglo, ¿sí? Es decir, nos cambian la función anterior que va a tener una lógica similar, pero ahora no sabemos cuáles son los valores de los que queremos buscar múltiplos en común, ¿sí? Así que lo que tenemos que implementar es algo similar pero más genérico. Vamos a empezar por lo básico. Tenemos múltiplos de. ¿Qué recibiríamos acá? ¿Qué parámetros recibiríamos? ¿O cuántos parámetros? 2, exacto. Un arreglo de números y un tope, ¿sí? Por más que sea un arreglo, recuerden que esto que está acá en este ejemplo o esto que está acá en este ejemplo es un solo parámetro, así como está. ¿Sí? A nosotros nos interesa uno solo. Entonces, en este caso vamos a ponerle factores, por ejemplo, y el segundo parámetro va a ser tope, como en el caso anterior. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá nosotros? Vamos a tener de manera similar que antes, sin pensar demasiado en micro optimizaciones que no nos van a sumar mucho ahora. Vamos a empezar desde 1 hasta el tope. Nos vamos a quedar con los múltiplos y vamos a sumar eso.
¿sí? La estructura general de de nuestro método va a ser la misma, ¿sí? El corazón del método que está dentro de ese select es lo que tenemos que cambiar nosotros. ¿Cómo se imaginan que podemos llegar a encarar este otro caso? Bien, tenemos dos ofertas. Hacerlo con inject o hacerlo con all. Me gustaría que elaboren un poco más cada uno de los casos. Recuerden, inject lo vimos recién. Inject lo que hace es itera sobre todos los elementos que tenemos y va agregando en función de un bloque que nosotros pongamos los valores en un valor resultante final, que es lo que nos termina retornando el método. ¿Sí? Es el ejemplo que vimos hace un ratito con la suma, por ejemplo. En el caso de all, el funcionamiento es bastante distinto. All lo que hace es, se fija si para un arreglo o para un enumerable, una colección de elementos, todos los elementos cumplen con una condición que le pasamos como bloque. ¿Sí? De manera similar que este select que hacíamos por acá, en el que nosotros decíamos, bueno, todos los elementos del arreglo que cumplan con tal condición son los que yo quiero seleccionar. Bueno, en el otro caso, a mí simplemente me interesa saber con un valor booleano si todos los valores de esa colección cumplen con la condición que yo le paso como bloque. Bien. Bien. Sebastián lo que propone es, lo voy a poner por acá abajo. Ah, el inject es a qué se lo envió Sebastián. Me está faltando ese pequeño dato. El inject recuerden que es un método que lo reciben los enumerables en las colecciones. Al arreglo, bien. Lo que... eh, ahí tengo distintas opciones. Vamos a ir viendo ahora las distintas opciones que plantean, ¿sí? Por acá... Es más, vamos a hacer esto un poquito... Un bloque multilínea, así lo podemos trabajar más con más comodidad de lo que vaya adentro, ¿sí? Fíjense que al select le cambié las llaves por do y en, metí un par de enters en el medio y tenemos un bloque multilínea, ¿sí? El de llaves, recuerden, esto lo vimos en la clase pasada, el de llaves puede ser multilínea, no hay problema, tienen que separar las líneas o con enter, que con las llaves termina quedando medio raro, o utilizando punto y coma dentro del mismo bloque como para hacerlo, ¿sí? Pero también puede funcionar como multilínea. Estas son convenciones más que nada. Bien, esto que copia acá, esta línea sería la propuesta de Sebastián como para resolverlo utilizando inject. Una pequeña pavada por si les pega el error en la cara cuando están desarrollando alguna vez. Este espacio de acá le cambia el sentido de las cosas a Ruby, ¿sí? Cuando el paréntesis es para indicar que son los parámetros del método, tiene que ir pegado al nombre del método, ¿sí? Una pavada. Bien, entonces, ¿qué dice Sebastián? Hacemos un inject inicializando el valor de acarreo como el valor totalizador, si quieren, como verdadero, ¿sí? Y en los parámetros que tenemos dentro del bloque recibimos este cont, que sería el acarreo, y el elemento. Y después asignamos a condición el resultado de hacer un AND entre lo que venía trayendo y saber si el módulo de entre el valor i que tenemos más afuera, que es el número sobre el cual estamos iterando del rango, módulo, el elemento de los factores, ¿sí? Perdón, voy a hacer un pequeño cambio acá para que
queda un poquito más claro qué es lo que queremos decir, pero la misma idea. Si cambiamos el valor i que estamos iterando, módulo el factor, si esto nos da 0, ¿sí? Esto va a dar verdadero, por ende se va a ir acumulando siempre verdadero. O sea que cuando termine esto, el valor de retorno va a ser o bien verdadero o falso. Si hubo algún falso en el medio, va a retornar falso. Si dieron todos verdadero, va a retornar verdadero. ¿Sí? Lo cual está bien, es una solución correcta. No tiene en cuenta, por ejemplo, hacer un corte de circuito en caso que ya alguno te dé falso en el medio. ¿Sí? Y también leyéndolos como que uno tarda en tratar de interpretar bien qué es lo que dice. ¿Sí? No está mal, no me malinterpretes, pero sí creo que se podría mejorar. Y además, una pequeña pavada, el AND úsenlo así. ¿Sí? Cuando quieran hacer evaluación lógica, el AND háganlo así. Bien. Opción uno sería esa. ¿Sí? Opción 2. Vamos por acá. A la opción 2 voy a cambiarlo un poquito como para que vaya con los nombres de variables que yo tenía especificados. Le pongo paréntesis porque soy un maníaco del código limpio nada más. Perdón. No, leí mal el código. Esta es la parte que nos interesaría nomás, la del select. La opción 2 sería que el cuerpo del select tenga esto. Perdón, estoy mareado con las llaves. El, Juan Pablo, aclárame por las dudas, porque me cambiaste el nombre de las variables. Este AR serían los factores. Todos los múltiplos acá del elemento. Pásame el método completo si querés. Así veo bien qué es cada parámetro que recibe. Es el arreglo que viene como parámetro. Esto, los factores, digamos. ¿Sería eso? Sí, perfecto. Bueno, en este caso, entonces sería a factores. Esto en realidad sería la opción 2. Estaría por acá afuera porque sería distinta directamente. Vamos a ver. Estos factores. Para cada uno de los factores lo que haces es. Esto sería tope para mí. Calcula todos los múltiplos de cada elemento del arreglo. Está bien. Entendí. Ahora entendí. ¿Qué hace este? Lo dio vuelta Juan Pablo en su forma de encararlo. ¿Cómo es esto? Para todos los factores calcula en cada uno de los múltiplos. ¿Sí? Esto, olvídense del inject que está por acá. Esto acá lo que nos va a terminar retornando es un arreglo que adentro va a tener más arreglos. ¿Sí? Esperen que vamos a hacer así. Esto va a tener un arreglo y me va a dar, por ejemplo, los múltiplos de, no sé, 2. ¿Sí? Entonces va a aparecer 2, 4, 6, 8 y así. ¿Sí? Después, supongamos que yo esto lo llamé con los múltiplos de 2 y los múltiplos de 3. Entonces me va a decir 3, 6, 9 y así. Esto es el valor de retorno que va a traer. A eso lo que le agrega es el inject con esta cantidad de ampersands que marea, que en realidad, ¿qué quiere decir esto? Si recuerdan, el inject le podemos pasar un bloque a partir de un método. Esto simplemente lo que va a hacer es cada uno de esos arreglos lo va a ir concatenando con lo siguiente, haciendo como una unión, ¿sí? Perdón, una intersección entre los elementos de eso. Piensen en teoría de conjuntos. Tengo un conjunto A y un conjunto B y quiero saber cuáles son los elementos que se repiten o que coinciden, que están en ambos conjuntos, hago una intersección. ¿Sí? Entonces, después de todo eso,
lo que va a terminar teniendo es más o menos una cosa así como un 6. Sí, de los que enumeré ahí sería el 6. ¿Sí? Si seguimos tendría el 12, por ejemplo. Y después, como bien le dicen por ahí, hay que agregarle un sum al final que sería para sumar los valores, nada más. Pero es otra solución, no está nada mal. Sí, en términos de eficiencia por ahí es mucho más costosa porque tengo que iterar eh, tantas veces como factores tenga por todos los elementos del rango que armé. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien, perfecto. Igual no está mal, ¿eh? Insisto, no está mal. Es una opción distinta, digamos. Bien, lo voy a comentar ahora porque me... no, ahí está. Entonces, opción 3. Sí, más o menos sería como fuerza bruta. Un N por M va a ser. Después, el de Sebastián ya está, el de Juan Pablo ya está. Y había otra, acá está. Ramiro lo que dice es, bien, va por el all. La otra opción que tenemos era usar all, ¿sí? Más o menos, ¿cuál sería la idea? Recuerden que acá, ahora sí, estoy dentro del select que itera sobre cada uno de los elementos, ¿no? Para cada uno de los elementos tengo que chequear si todos los factores, ¿sí? Si todos los números que yo quiero buscarle, los múltiplos en común, coinciden en algo. ¿En qué? En que nosotros querríamos saber justamente si cada uno de los factores, o todos los factores, mejor dicho, son múltiplos redondos, digamos, si el número, perdón, es múltiplo de esos factores, ¿sí? Entonces, esto lo hago así. Como sé si un número es múltiplo de otro, lo hago con esto. Lo hago en módulo. Si me da 0, quiere decir que son múltiplos, ¿sí? Bueno, esta misma idea sería para todos los factores. Esa es la otra opción. Es una opción que me parece que es mucho más clara, ¿sí? Eh, ta. Bien. ¿Me siguen ahí? Estas son opciones, son equivalentes, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que más me gusta de Ruby es la expresividad que tiene, como con muy poco código uno puede decir muchas cosas. Eh, Iría por la opción esta, la que tengo resaltada, que es la que hace el all, ¿sí? Justamente, porque además hasta semánticamente es más lógico, es decir, me quedo con todos los elementos del rango en el que todos los factores coinciden en que son múltiplos del número, ¿sí? Me parece que termina siendo más legible. A todo esto, ya que estamos, podemos probar todas las soluciones y vemos cómo se comportan, ¿sí? Podemos tener múltiplos 1, vamos a cambiar el nombre, múltiplos 1 que sería, que me perdí donde estoy, acá está. Bien, tengo múltiplos 1, que será la opción 1 que tengo acá. Borramos todo el resto. Múltiplos 2, que sería acá. Y esto agregarle el sum al final. Y múltiplos 3, que sería la opción del OR. En esto no me malinterpreten, yo no quiero comparar una opción contra la otra en términos de cuál me parece mejor o cuál me parece peor, ¿sí? Esto es una cuestión más de preferencia. Las soluciones son todas correctas, en principio sí, ahora lo vamos a corroborar, pero después puede que termine siendo más legible una que otra y a partir de eso que podamos decir que nos gusta más una solución que otra, ¿sí?
Ya si empezamos a hablar en términos de performance, sí puede ser que tengamos que plantear las cosas distinto. Sí, ahí sí podemos hablar de una solución, no sé si mejor, pero sí más correcta que otra. ¿Sí? Así que en ese momento estaríamos hablando de en otros términos. Pero acá todas las soluciones son más que válidas, me parece. Bien, ¿qué hice? Definí múltiplos 1, múltiplos 2, múltiplos 3, cada una con el código. Espero no haberme mandado ninguna cuando copié y pegué y borré código. Sí. No, no, está bien. Tengo i, tengo div, tengo tope, está bien. Y al final invoco a las tres funciones con los mismos parámetros, múltiplos de 3 y 5 hasta el 100, ¿sí? De manera que podamos corroborar que todas den lo mismo. ¿Sí? Vuelvo a la consola, lo ejecuto con nuestro querido comando Ruby y las tres dan lo mismo. ¿Sí? En el enunciado teníamos otro ejemplo que era buscar los múltiplos de todo esto. Lo puse mal, tenés razón, perdón, 315. Gracias, Ramiro. Y también Felipe dice, yo hice la solución de Ramiro, que es la solución con el all, aunque tomando el rango en saltos del mayor de los factores. Sí, tendría que probarlo, pero suena como coherente, digamos, porque los múltiplos comunes van a ser aquellos que sean del más grande, así que no estaría nada mal y ahí sí que ahorras bastantes iteraciones. Juan Pablo me dice, guarda que mi solución se achancha, con 1.000.000 se achancha, sí. Ahí es donde quería mostrar un poco que en términos de performance puede ser que el salto sea bastante distinto, ¿sí? En el caso de esto es algo que yo ya había probado, en el caso de estos valores hay un solo múltiplo en común, que es este, por eso la suma da ese valor, pero si nosotros lo hiciésemos sin la suma, el único valor retornado va a ser ese. Eh, tiki tiki, vamos a cambiar esto. ¿Sí? Ahora voy a hacer el llamado, pero con esos otros valores. ¿Sí? Y anduvo perfecto. ¿Sí? 92.820 es el valor que muestra, que es este que tenemos por acá. Y si quisiéramos hacerlo con 1.000.000, vamos a ver cómo se comportan. Ahí se nota que van tardando más. ¿Sí? Si quisiésemos, podríamos hacer lo que se llama un benchmark para saber cuál es la solución más eficiente en términos de tiempo para la ejecución. Ah, perdón, justo Juan Pablo pregunta, ¿hay alguna función para medir el tiempo de respuesta? Lo más bestia podría ser hacer acá, tomar el tiempo en el momento que arranca la ejecución y restárselo al tiempo que viene después. Y si no, hay un módulo de Ruby que déjenme que ya lo busco. El módulo se llama Benchmark, ¿sí? Y ese módulo provee algunos métodos que lo que nos permiten a nosotros es justamente medir la ejecución comparativamente de distintos algoritmos y distintas soluciones para una misma situación, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. Si buscan, a ver, esperen que busco hay un repositorio en github.com, tiene un repositorio dentro del usuario grupo Ruby que se llama Benchmark y ahí tiene el código. Y no me estaría cargando, así que estoy teniendo un problema de internet.
Bien, volví. ¿Me escuchan? Sí, perdón, no sé, problemas de internet. Eh, lo que estaba diciendo, esto en la clase grabada en YouTube va a salir lo que estaba diciendo. Ruby, justo estaba diciéndoles que se pueden comparar los tiempos de ejecución, ¿sí? No sé hasta dónde se llegó a escuchar, pero por las dudas arrancó la idea de vuelta. Podemos medir el tiempo a la bestia, que es usando time para obtener el tiempo antes de ejecutar la función y después restamos los dos valores y con eso nos dice cuántos segundos o milisegundos tarda en ejecutarse. Y ahí les comparto la pantalla. Eh, y la otra opción es la más pro, si quieren, o la más correcta y la que va a dar números más exactos, es la de usar el módulo benchmark de Ruby. ¿Sí? Eso voy a poner como un comentario acá donde se ve el link a la documentación. ¿Sí? Y a su vez ahora lo voy a poner en el chat. ¿Sí? Ahí tienen la documentación del módulo. Este en sí lo que hace es obtener distintos reportes. Ahora, a ver cómo estamos de tiempo. Lo hago rápido y lo vemos. Mientras tanto, les quiero consultar. ¿Se entendió el ejercicio? O los ejercicios, el 21 y el 22, las distintas soluciones, cómo encararlo. Bien, buenísimo. Eh, yo ahora voy armando el benchmark, así no perdemos tiempo para que puedan hacer consultas mientras ustedes consultan. Y ahora cuando termino les muestro cómo sería la ejecución para poder probarlo, ¿sí? Está buena la pregunta. No es algo que tengan que hacer, pero está bueno inclusive hasta cuando uno va pensando distintas soluciones y dice, bueno, esta me suena más eficiente, pero habría que verlo con números concretos. Bueno, esto lo probé de Ruby ya de por sí. Así que habilito como para que empiecen a hacer consultas. Están Damián y Patricio también, que son el resto del plantel docente de las prácticas. Así que hagan las consultas por acá por el chat si quieren y vamos viendo cómo nos vamos respondiendo, ¿sí? Yo mientras voy preparando lo del benchmark. Buenos días, Matías. Sí, así es. El ROT 13 le va sumando 13 posiciones en la tabla del código ASCII. Va haciendo ese corrimiento. Es un algoritmo de cifrado para estudios nada más. No es un algoritmo real de cifrado porque ya todos saben cómo es.
Sí, Felipe, comentanos cuál es el problema que tenés y vemos de ayudarte. Si no me equivoco, Felipe, el ejercicio 22 es el que resolvieron recién en la explicación. Vos cuando te referís a listas infinitas, ¿te referís a una colección dinámica? ¿O a qué te referís con listas infinitas? Felipe, perdón, me meto un poco, perdón que te interrumpa también. Con respecto a eso, los enumeradores los vamos a ver más adelante, tienen toda su complejidad de terminar de entenderlo, qué carancho es el caller, qué carancho es el yield, cuando uno está haciendo la ejecución. ¿Sí? No te preocupes si no lo estás terminando de entender ahora. Eh, Me parece que por ahí es un tema más avanzado para terminar de entender bien. Primero hay que ver bien los bloques y ese tipo de cosas, que ahí es donde se empieza a sacarle jugo. ¿Sí? Eh, Sabiendo ahora que tenés la función step, está más que resuelto el tema. Si vos quisieras generar un rango que nunca termine, a partir de Ruby 1, Ruby 2.6, perdón, están los rangos, lo que llaman los endless ranges, que son los rangos en los que uno no indica el valor final. ¿Sí? Ahí lo escribo como ejemplo en el código. Eso así, a partir de Ruby 1.6 sería un rango sin fin. ¿Sí? Inclusive puede ser así. No sé cuál es el caso de uso, no lo logro entender todavía, pero también puede ser abierto. Y son rangos, como ellos dicen, semi-infinitos, porque en realidad no es que sea infinita la capacidad del rango de números que uno maneja
en el lenguaje, ¿sí? Pero por ahora yo no me enroscaría en tu lugar mucho con el tema de los enumeradores porque me parece que falta todavía tener un poco más de base para poder avanzar sobre eso, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ya que Felipe está escribiendo, le voy a contestar un poco a Ramiro. La duda que tenía, vamos a poner un poco de contexto. El 15 es el ejercicio de ROP 13. Ahí usaste TR, que básicamente tenés un mapeo 1 a 1 de una letra a otra letra. Entonces, seguramente iteraste sobre el string y fuiste cambiando las letras y formaste uno nuevo. Confirmame si esa fue la solución que hiciste, Ramiro. Y ahora charlamos por qué tal vez no sea una buena solución para el 16. Bien, sí, lo que me imaginé. Te leo. Bueno, el problema con el 16 es que nosotros no conocemos el rango a priori que vamos a tener, digamos, la tabla de traducción, porque depende de la cantidad de rotaciones que le queremos aplicar al string. Entonces, construir eso estáticamente es medio complicado. ¿Se te ocurrió alguna solución ya y la discutimos o si no la hablamos directamente? No sé si alguien más también. Claro, eso para el anterior, para el caso del 15. Para el 16 no es una opción porque, digamos, la cantidad de rotaciones puede ser infinita a priori. O sea, un número puede ser menos infinito, más infinito, etc. Entonces no es una opción tener n tablas. Entonces tenemos que encontrar una forma un poco más manual, no manual en el sentido de hacerlo a mano, sino de con el OR. Sí, sí. Normalmente existe un método SUC que te permite también, exactamente, con el OR te da el número del string, justamente a.org nos va a dar 97, que es el carácter. A eso le sumamos 12, que somos un bot 12, y a eso le decimos chr y nos da n, que son aplicarle 12 rotaciones. Eso está perfecto, me parece que es una solución muy acertada para esto. Hay otras por ahí un poco más complejas, pero esta es el paso a seguir. No puedo. ¿Sí? Ponemos aquí un ejemplo. No puedo. Lo copio y lo pego. Como sería un ejemplito. ¿Sí? El ejemplo con un carácter. A le decimos sort, nos da 97. A le decimos sort más 12 nos da 109. Y a todo esto le aplicamos chr y nos da el carácter resultante. Sí, lo que hiciste está bien, pero no enteramente correcto porque Z también tendríamos que aplicarle la misma rotación. ¿Sí? Sí,
Igualmente se están enroscando mucho con el tema de usar TR sí o sí. No sé por qué se les ocurre hacerlo sí o sí con TR. Entiendo que es porque ya lo hicieron así en el 15 y para el 16 quieren aplicar la misma lógica, pero acá podría ser algo tan sencillo como agarrar el string, separarlo en caracteres y a cada carácter aplicarle eh, este método a.org más la cantidad y a todo eso CHR, juntarlo y devolverlo. Si alguien se anima a poner un ejemplito con 12, por ejemplo, o con cualquier número que se cante. Esperen. Deme un segundito, Matías. Yo lo hice, pero no considero la rotación. Está bien, bueno. A ver, voy a probar esto. Bueno, en tu caso, Matías, creo que aplicarle la rotación es pasar un parámetro nuevo y chao. Perdón, estamos escribiendo todos al mismo tiempo y no estoy pudiendo seguir a ninguno. Vamos de a uno. Si quieren, activen el micrófono. Vamos a charlar. A ver. Tengan en cuenta también, chicos, que van a encontrar millones de posibilidades de resolver los ejercicios distintas, ¿sí? No quiere decir que haya una sola correcta. Por ahí consulten si tienen dudas sobre cómo lo hicieron ustedes. Eh, Empezar a mandar por acá es como que es imposible después seguir, como dice Pato, el chat si cada uno va a mandar su forma en que lo hizo y no manda una consulta al respecto, ¿sí? Exactamente. Como dice Nahuel, soluciones hay millones, tantas como gente. Lo que por ahí estaría bueno es, si quieren discutir, a ver, fíjense si funciona, si cumple el objetivo. Si cumple el objetivo, entonces está bien. Si quieren, en otro momento se puede discutir performance, pero me parece que no es el objetivo de la materia. La idea es utilizar el lenguaje en la forma en la que el lenguaje se usa normalmente. Creo que las soluciones que veo hasta ahora me parecen bien. Por ahí algunos se enroscan un poco en usar Concat y cosas por el estilo. La idea siempre es que usen el lenguaje de la forma más sencilla y como explicaba Nahuel, por ejemplo en el ejemplo de múltiplos de 3, de la forma en la que más legible es, normalmente también es más performante en muchos casos. Profe, Matías. aquí el micrófono. Bien. El parámetro NUMI que no entendí que... O sea, vos me decías, yo pasé eso, ¿no? Sobre todo en las tablas que no. Y debería ser sobre el alfabeto. Eso me decías de pasar un parámetro num, pero no entendí bien para qué. No, digo, vos ya tenés la solución de ROT 13, que lo que hace es
eh, tenés un arreglo de todos los strings, después tenés un encriptado en vacío. Ahí, ojo, podés usar tranquilamente, podés usar map en vez de tener la variable encriptado, hacer el each y concatenar el encriptado. Sí. Lo que haces en un momento es character.org más 13.chr. Sí, eso lo hago. El 13 podría ser un parámetro y ya tendrías la solución del 16. Bien, el tema es ese, que yo, por ejemplo, no sé, en la Z mayúscula, que es el último carácter de la tabla ASCII del alfabeto, será, por ejemplo, al carácter especial, no sé cuánto. Sí. Creo que debería ser que vaya, no sé, a la J. Claro, lo que tendrías que hacer en este caso es tener un offset y cuando se pasa de el tope, digamos, sí. El offset. O sea, puede entonces vuelve a girar. Puede ser un arreglo sino de letras, de hexar, ¿no? Como un arreglo de letras. Por ejemplo, no sé, de la A a la Z, y en la posición que esté el arreglo le sumo 13 y vuelve para atrás, supongo yo, algo así. No sé si se entiende bien. No, porque si vos sumaste el índice no va a volver nunca para atrás. No, bueno, ya es solo un modo. Sí, podría ser. Probalo. Ok, si no me decís que mejor con lo del offset en la Talaski. No, como decíamos hoy, no hay forma que está bien y forma que está mal, o la solución es esta. Fíjate que en el ejemplo que justamente están compartiendo pantalla, sí. Múltiplos 1, 2 y 3 son cosas completamente diferentes, soluciones completamente diferentes y todas funcionan. De la misma forma podés tener una solución que tenga un arreglo fijo o que, como mostró uno de los chicos hoy, mantenía armaba el rango de acuerdo a los bytes. Ramiro hacía eso, también funciona, o sea, es probable que funcione. Bien, también es válido usar TR, no usar TR, ir por carácter, aplicar el offset, arreglo. Bien, o sea, la idea es encontrarle la solución como más que salga, sí. Y de última después vemos si es muy desarrollado o no. Bien, listo. Pero tampoco hay que enroscarse en tiene que ser de X forma, porque no hay una solución. Como ningún problema en la vida tiene una única solución. Bien, para intentar así. Bien, mientras quería mostrarles un poco lo del benchmark que dije que iba a preparar. Preparé dos cosas, aprovechando ya que, si bien como decía Pato, no vamos a ponernos pesados con el tema de la performance en la materia, sí está bueno siempre tenerlo en cuenta para el laburo como para hacer desarrollo en general, ¿sí? Y una de las herramientas que nos provee Ruby para esto es Benchmark. Es un módulo, está acá el link a la documentación oficial, ¿sí? Esta que está acá arriba. Y con ese módulo lo que nos permite a nosotros es armar pruebas, ¿sí? Benchmarks, como se llaman en inglés, que miden la performance de distintas lógicas, ¿sí? Nosotros instanciamos con benchmark.bm, hay otros métodos, pero usé este como ejemplo, que recibe un bloque y ese bloque recibe una configuración. Los ejemplos lo van a ver con X, no le da ni siquiera un nombre muy concreto. A eso le vamos diciendo qué reportes queremos armar. La primera opción sería múltiplos 1, ¿sí? Y fíjense que es darle un nombre o una etiqueta y después en un bloque ejecutar el código que querramos ejecutar nosotros, ¿sí? En los tres creé un bloque para cada opción. Lo único que varía es que llamo a las tres funciones. En cada uno de los bloques, digamos, llamo a cada función. Bien, eso por un lado. Y después agregué, como de Japa, esto que es una librería. No es parte de la librería estándar de Ruby, sino que es una librería que está en este repositorio de GitHub, que se llama Benchmark IPS.
que IPS quiere decir Instructions per Second, ¿sí? Instrucciones por segundo. La idea es que con esto nosotros es como una extensión para el módulo de benchmark en la que nosotros podemos tener una comparativa un poquito más interesante que lo que nos ofrece el módulo BM, el benchmark BM común, ¿sí? Fíjense que la lógica es la misma, en el uso por lo menos que lo vamos a hacer nosotros, tiene más opciones de configuración que están todas documentadas en el repositorio. Y al final lo que agrega es que le llamamos a un método que se llama compare, que lo que hace es comparar justamente los resultados, ¿sí? Esto, si nosotros lo ejecutamos, fíjense que yo lo hice en el mismo archivo que tenía mi código, pero podría estar en archivos separados. Si yo lo ejecuto, lo que va a pasar es primero va a ejecutar el VM, ¿sí? El VM lo que nos va a mostrar básicamente es el tiempo que lleva en ejecución, que es muy similar, si lo han usado, al comando time de los Unix, que uno puede ejecutar y medir cuánto tiempo llevó la ejecución de algún comando, de algún script, ¿sí? O programa en general. Nos va a dar el tiempo del usuario, el tiempo del sistema que se usó, el tiempo total y el tiempo real que tardó, ¿sí? El real sería como el perceptible. Bien, en esto van a ver que la opción 1 tardó más, la opción 2 tardó un poco menos y la opción 3 tardó mucho menos que las otras, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, desde acá, desde el warming up para abajo, lo que van a ver es la ejecución del módulo benchmark IPS, ¿sí? En el benchmark IPS lo que van a ver es, bueno, el warm up, que es la preparación para correr las pruebas, el que dice calculating, que es que calcula los tiempos de ejecución de cada cosa, ¿sí? Y nos tira números que a veces tiran información relativa. El más menos es porque en realidad puede haber una variabilidad dentro de los tiempos de ejecución según cuántas veces uno ejecute justamente cada una de las opciones. En este caso creo que por defecto las ejecuta 2 veces. Y finalmente, que es el resultado de llamar al método compare, nos tira una comparativa de las 3 opciones, ¿sí? En esto quiere decir que mientras más alto sea el valor, mejor va a ser el resultado, ¿sí? O mejor es la performance. ¿Qué quiere decir esto? Esta opción múltiplos 3 ejecuta 0.4, o sea, casi media instrucción por segundo. Y barra S es instrucción por segundo. Múltiplos 2 es el que es un poco menos lento, ¿sí? Pero, perdón, es un poco más lento que ese. Es 2,07 veces más lento que este primero, que es la mejor opción en términos de performance. Y el último es el que ejecuta, fíjense, menos instrucciones por segundo y es casi 3 veces más lento que este, ¿sí? Este número que tienen acá, el 2.07x o el 2.99x, son números relativos al mejor tiempo que hayan tenido, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Pero bueno, con esos módulos que están por acá, podemos saber que la opción 3 es la más rápida, ¿sí? Es la que usa el OL. La segunda opción es, contra todo pronóstico, la opción que calculaba más veces. Y finalmente esta, haciendo el inject con el true, es la que termina siendo más lenta. Es lógico en gran parte porque esto va a iterar sí o sí por todos los elementos. Por más que corte en algún momento, la ejecución, digamos, va a ser, por más que en algún momento detecte un falso, la ejecución va a seguir, por más que ya se podría cortar y decir, ya está, ya no tengo que seguir. ¿Sí? Bien. Bueno, eso, quería agregar eso. Ahora sí pueden seguir tranquilos con las consultas.